Estimados estudiantes, bienvenidos al curso de Comunicación Efectiva 1. Yo soy la profesora Caterina Rosemary Sánchez Anastasio y el día de hoy vamos a tratar el tema de la comunicación humana. Hablar de la comunicación humana es hablar de un tema muy interesante porque nos lleva a reconocer a la comunicación como un proceso fundamental, esencial, no solamente para nuestro día a día, sino también para las diferentes actividades que nosotros solemos desarrollar. En ese sentido, la comunicación se ha convertido en una herramienta fundamental para el hombre y para todas las actividades que éste desarrolla. En función a ello, esta comunicación se evidencia también como un proceso dinámico, un proceso sistemático que nos permite evidenciar diferentes actividades donde el trabajo del hombre principalmente se convierte en una tarea muy importante para nosotros. En ese sentido, lo que podemos señalar nosotros es que la comunicación, si bien es cierto, es un proceso innato, está con nosotros, es un proceso incluso que a través de la historia ha ido marcando diferentes etapas, ha ido marcando diferentes situaciones donde nosotros hemos podido evidenciar diferentes cambios a lo largo de la historia. Asimismo, lo que podemos señalar en función a esta comunicación es que este proceso es un proceso dinámico. Es un proceso continuo, es un proceso donde se van generando diferentes cambios, diferentes situaciones, en donde cada una de las etapas van marcando, pues sin duda, una serie de actividades totalmente diferentes. Asimismo, lo que podemos recalcar es que este proceso de carácter comunicativo, ¿no? Y que va marcando diferentes actividades, van a permitir evidenciar diferentes códigos. Estos códigos son las diferentes formas en las que nosotros nos vamos a comunicar. Es por eso que hoy en día, por ejemplo, en un mundo tan globalizado, tan cambiante, tan dinámico, podemos observar que existen diferentes formas, que existen diferentes medios para podernos comunicar. Ya no estamos hablando de una comunicación tan tradicional, de una comunicación, digamos, tan lineal. Estamos hablando ahora de diferentes formas de comunicación, ¿no? La comunicación se puede evidenciar de manera presencial, se puede evidenciar a distancia o en cualquiera de las formas. Estas formas que va adquiriendo son los códigos, ¿no? Estos son los diferentes códigos que va adquiriendo la comunicación y que de acuerdo a las diferentes circunstancias estas se van a evidenciar. Asimismo, lo que nosotros podemos señalar es que este proceso de comunicativo es de carácter social. Además, si nosotros recurrimos a la definición que dice la historia señala que el hombre por naturaleza es un ser social. Al ser un ser social, esta actividad que desarrolla el hombre, ¿no?, implica un conjunto de actividades donde él se desenvuelve dentro de la sociedad. Por lo tanto, la sociedad se convierte en una herramienta también muy importante, porque es en este entorno donde nosotros vamos a poder desarrollar ese proceso de transmitir la información. Por ende, vamos a consolidar la idea de que la comunicación es un proceso de carácter social. Hablar de este proceso comunicativo o hablar de la comunicación humana, la comunicación que hoy en día nosotros tenemos, es hablar de este proceso que ha ido cambiando y que sin duda, ¿no?, en los próximos años, en los próximos tiempos, seguramente que también va a cambiar, ¿no? Y va a cambiar en el sentido de que se van a aplicar diferentes códigos, diferentes formas en las que el mensaje va a tener que transmitirse a diferentes situaciones y diferentes personas. Se considera que este proceso tiene que ser de carácter asertivo. ¿Y por qué razón de carácter asertivo? Esta característica, que es definitivamente indispensable, considera que todo proceso comunicativo o todo acto necesita cumplir con una intención, ¿no? Necesita transmitir un objetivo, necesita trasladar claramente el mensaje, sin generar ningún tipo de confusión, sin generar ningún tipo de situación que nos permita sin duda tener algún tipo de dificultad para poder entender o comprender la información que nosotros tenemos. Asimismo, lo que podemos señalar es que este proceso de carácter comunicativo le va a otorgar un sentido a la realidad,
¿Por qué razón? Porque esta comunicación lo que nos va a permitir es que podamos reconocer a estas personas con las que vamos a entablar este proceso comunicativo y sobre todo entender este contexto en el que nosotros nos encontramos. En ese sentido, se cumple esa definición que señala que este proceso de carácter comunicativo va dándole sentido a la realidad, al contexto o a la situación donde nosotros nos encontramos. Por otro lado, podemos señalar que también esta comunicación le va dando forma a nuestro pensamiento y nuestro actuar. ¿Por qué razón? Porque es el contexto el que determina la forma como nosotros nos comunicamos y nos enfrentamos a diferentes situaciones de carácter comunicativo. No, es ahí donde nuestro pensamiento también va adquiriendo nuevas exigencias y nuevas formas para que se pueda comunicar quizás en un mundo tan cambiante, quizás en un mundo tan competitivo, en un mundo tan retador, en un mundo quizás tan atípico como lo tenemos hoy en día, ¿no? Usted sabe que el siglo XXI es un siglo que se caracteriza principalmente porque el desarrollo de la tecnología se ha empoderado. Ello ha hecho que la comunicación también cambie rotundamente, que la comunicación cambie de manera así acelerada y que sobre todo vaya de la mano con la tecnología, ¿no? La tecnología se ha convertido, creo, en un gran aliado para nosotros, ¿no? Y la comunicación es uno de estos procesos y de estos actores que se ha visto beneficiado directamente. Lo que podemos señalar también acerca de este proceso de carácter comunicativo que se evidencia en diferentes situaciones o en diferentes instancias es que en la empresa, por ejemplo, ¿no? En las empresas, en las organizaciones o instituciones, se van a evidenciar también estos procesos de carácter comunicativo, donde la transmisión de información va a ser importante, va a ser vital, va a ser esencial para que podamos transmitir esa información y que sobre todo esa información sea clara, sea precisa, sea directa y no genere ningún tipo de confusión, porque lo que se pretende en esta comunicación es que esa comunicación sea de carácter efectiva, que nos permita transmitir un mensaje sin ningún tipo de dificultad para que se pueda comprender. Asimismo, podemos señalar que este proceso permite establecer relaciones entre sus miembros. Es decir, si nosotros tomamos como contexto la empresa, si nosotros tomamos como referente estas organizaciones, vamos a darnos cuenta que dentro de estas empresas, dentro de estas instituciones, la comunicación se ha convertido en un proceso fundamental. Porque así como la valoramos dentro de un entorno social, vamos a valorarla también dentro de la empresa. Es esta comunicación la que me permite movilizar a un conjunto de personas y tomar decisiones en torno a todas las actividades que dentro de la organización se puedan dar. Y son sus miembros quienes van a encaminar este proceso comunicativo de modo que nos permita poder encontrar en esta comunicación un proceso muy importante. Es por ello que esta definición que nosotros tenemos de comunicación contribuye no solamente a resaltar un proceso muy significativo en el entorno social o en nuestro entorno del día a día, sino que dentro de también estas organizaciones o estas instituciones vamos a encontrar a esta comunicación como una herramienta fundamental para nosotros, vital. Porque entre las relaciones de miembros, entre las actividades que vamos a desarrollar, vamos a recurrir siempre a este proceso comunicativo. Entonces, entendamos que esta actividad, entendamos que esta comunicación de carácter social, que es un proceso innato en el hombre, es muy significativo en todos los contextos. Es muy significativo porque nos permite valorar a esta actividad día a día y reconocerla como un proceso fundamental para el desarrollo de diferentes actividades. Entonces, esta comunicación vamos a reconocerla como proceso necesario en el desarrollo del hombre y de la sociedad. En función a ello, permítame que reflexionar sobre este proceso de carácter comunicativo y que encuentre usted también la importancia que tiene la comunicación, no solamente para su día a día, sino también para el desarrollo de estas organizaciones o de estas empresas en las que próximamente quizás nosotros podemos ser partícipes de ellas. Muy bien, estimados estudiantes, esperemos que este tema nos permita reflexionar más en torno a ello y nos permita seguir valorando la comunicación como un proceso muy significativo. Ya nos encontraremos próximamente con el siguiente tema. Muchas gracias.